El equipo de béisbol de Riverside High celebró su victoria en el campeonato y subió al autobús para regresar a casa, pero luego desapareció sin dejar rastro. El autobús fue encontrado volcado en un cañón remoto, completamente vacío, con los trofeos del equipo aún brillando en los asientos. No había cadáveres. No había supervivientes. No había explicaciones. Durante 19 años, la ciudad lloró la pérdida de sus héroes, hasta que unos detectores de metales descubrieron algo que conmocionó profundamente a los investigadores. Lo que encontraron te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la victoria. 18 de marzo de 2024. 2:47 de la tarde. El detector de metales que Jessica Martínez tenía en las manos comenzó a emitir un pitido urgente que hizo que los arqueólogos experimentados dejaran todo y prestaran atención. Ella era una estudiante de posgrado de la Universidad de California en Davis que trabajaba en su tesis sobre yacimientos mineros históricos en las estribaciones de Sierra Nevada, pero la señal que provenía de su equipo sugería algo mucho más reciente que las herramientas de prospección del siglo XIX. Doctora Chen, ¿tiene que ver esto?, llamó Jessica a su profesora supervisora, que estaba documentando las coordenadas GPS a 50 metros de distancia. La lectura de su detector era fuera de lo normal, múltiples objetos metálicos agrupados en un patrón que no coincidía con los artefactos dispersos que habían estado encontrando toda la semana. Cuando la doctora Sarachan se acercó, Jessica no pudo evitar la sensación de que aquel lugar le resultaba familiar. Estaban trabajando en un remoto cañón a unas 4 horas al noreste de Sacramento, cartografiando yacimientos para un estudio arqueológico exhaustivo. Pero algo en el terreno, la forma en que las colinas se curvaban alrededor del estrecho valle, le trajo un recuerdo que no conseguía situar. ¿Qué lectura estás obteniendo?, preguntó la doctora Chen, sacando su propio equipo de detección para confirmar los hallazgos de Jessica. Varios objetos, tal vez 20 o 30, todos agrupados en un radio de unos 15 metros, respondió Jessica, ajustando su equipo para reducir el patrón de búsqueda. Las lecturas de profundidad sugieren que están enterrados a tal vez 1 metro de profundidad, lo cual es extraño para equipos mineros. La mayoría de los objetos históricos que hemos encontrado estaban a nivel de la superficie o mucho más profundos. La doctora Chen frunció el ceño cuando su detector confirmó las lecturas de Jessica. En 15 años de trabajo arqueológico de campo, había aprendido a confiar en su instinto cuando algo le parecía raro en un yacimiento. La composición metálica también es extraña. Estas lecturas parecen más bien joyas personales, hebillas de cinturón, quizá equipamiento deportivo. Equipamiento deportivo. Las palabras flotaban en el aire de la montaña como una revelación a punto de producirse. Jessica Martínez había crecido en Riverside, California, a unas 2 horas al sur de donde estaban trabajando. Había oído la historia toda su vida, el equipo de béisbol que había desaparecido después de ganar el campeonato estatal en 2005. Su abuelo, el entrenador Frank Martínez, había estado en ese autobús. Junto con otras 20 personas que simplemente se habían esfumado, dejando atrás solo un autobús escolar vacío y volcado y un misterio que había perseguido a su familia durante 19 años. Doctor Chen, dijo Jessica, con voz apenas firme, creo que tenemos que llamar a la policía. Mientras comenzaban a excavar con cuidado la zona donde los detectores de metales se habían vuelto locos, las herramientas de Jessica revelaron objetos que le aceleraron el corazón por el reconocimiento y el temor. Un anillo de campeonato con la inscripción Riverside Eagles 2005, grabada en el aro. Una hebilla de cinturón de metal con forma de guante de béisbol. Un anillo de graduación del Instituto Riverside con las iniciales J.S., que solo podían pertenecer a Jake Sullivan, el lanzador estrella que tenía previsto asistir a la Universidad Estatal de Arizona con una beca completa. Pero fue el último objeto el que confirmó lo que Jessica había sospechado desde el momento en que su detector comenzó a sonar. Un silbato con una cadena metálica, deslustrado por 19 años bajo tierra, pero aún legible, Entrenador Martínez, grabado con letra cuidadosa en la superficie plateada. Jessica sostenía el silbato de su abuelo. El mismo silbato que había utilizado para llamar a los entrenamientos, para resolver disputas, para celebrar victorias. El silbato que llevaba colgado al cuello cuando subió al autobús del equipo por última vez el 15 de mayo de 2005. El Dr. Chen buscó su teléfono satelital para llamar a las autoridades, pero Jessica ya estaba excavando más profundamente, su formación arqueológica luchando con la necesidad desesperada de saber qué le había sucedido al abuelo que nunca había conocido.
Porque si su silbato estaba allí, enterrado deliberadamente en ese remoto cañón, significaba que los Riverside High Eagles no habían muerto en un accidente de autobús. Habían sido asesinados. Y alguien había pasado 19 años asegurándose de que sus cuerpos nunca fueran encontrados. El entrenador Frank Martínez había convertido al equipo Riverside High Eagles en una leyenda partiendo de cero, pero su mayor logro no era el trofeo del campeonato que se exhibía en la vitrina de la escuela. Era la forma en que había transformado a 18 adolescentes de diferentes orígenes en una familia que creía que podía conquistar el mundo partido a partido. A sus 38 años, Frank se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había encontrado su vocación. Había jugado en la AAA durante 3 años antes de que una lesión en el hombro acabara con sus sueños profesionales, pero el entrenamiento le había dado algo mejor que la gloria individual, la oportunidad de ver a jóvenes descubrir que eran capaces de más de lo que jamás habían imaginado. Su propio hijo Danny, de solo 16 años y el jugador más joven del equipo universitario, se sentaba en el banquillo durante los entrenamientos y escuchaba la filosofía de su padre sobre el béisbol y la vida. Los campeones no se hacen en los partidos que todo el mundo ve, solía decir Frank a su equipo durante las sesiones de entrenamiento a las 6 de la mañana. Los campeones se hacen en la oscuridad, cuando nadie te anima, cuando estás cansado y quieres rendirte, pero sigues trabajando de todos modos. Jake Sullivan encarnaba esa filosofía. El estudiante de último año, de 18 años, se había transformado de un lanzador decente de instituto en una promesa universitaria gracias a una dedicación implacable que impresionaba incluso a sus compañeros de equipo. Su bola rápida había ganado 12 millas por hora en 2 años, pero fue su enfoque mental lo que hizo que los ojeadores universitarios de Arizona State condujeran 4 horas para verlo lanzar. Jaque llevaba las hojas de análisis estadístico del equipo en su mochila y estudiaba a los bateadores rivales como un estudiante de posgrado que se prepara para unos exámenes exhaustivos. Tomás Chen aportaba un tipo diferente de intensidad al equipo. Como primer jugador asiático-americano en formar parte del equipo universitario de Riverside High, había soportado las burlas racistas de los equipos rivales y el escepticismo de su propia comunidad por dedicarse al béisbol en lugar de centrarse únicamente en los estudios. Pero su velocidad y su inteligencia en el béisbol lo convertían en el bateador inicial perfecto, marcando la pauta de las remontadas que se convirtieron en el sello distintivo del equipo. Marco Williams era el líder emocional del equipo, un receptor de 1,90 metros cuyo potente brazo y carisma natural lo habían convertido en el primer capitán negro de la historia de la escuela. Había crecido en la zona más conflictiva de Riverside, donde era más fácil unirse a una banda que a un equipo deportivo, pero el béisbol le había abierto el camino hacia una beca universitaria y un futuro que sus hermanos menores podían admirar. El resto del equipo estaba igualmente comprometido. Sarah Kemp, la estudiante encargada del equipo, llevaba estadísticas que rivalizaban con las de las organizaciones profesionales, registrando cada lanzamiento y elaborando informes de seguimiento que daban a los Eagles ventajas competitivas que sus oponentes no podían igualar. Harold Paps Peterson, el conductor de autobús de 62 años, llevaba 2 décadas transportando a los equipos de Riverside y trataba cada viaje como si llevara a sus propios nietos. Juntos, habían logrado algo que nadie esperaba de un equipo de una pequeña ciudad con un presupuesto inferior al de la mayoría de las escuelas para equipamiento. Los Riverside Eagles de 2005 habían ganado el campeonato de su liga, derrotado a 3 equipos muy favoritos en los playoffs y se habían ganado el derecho a jugar por el título estatal contra Sacramento Prep, una escuela privada con instalaciones que hacían que el campo de Riverside pareciera un terreno baldío. Pero los Eagles tenían algo que Sacramento Prep no podía comprar. La unidad forjada a través del sacrificio compartido y un entrenador que los había convencido de que ser subestimados era la mayor ventaja que cualquier equipo podía tener. El 15 de mayo de 2005, esa filosofía se sometería a la prueba definitiva. Y a las 4:47 de la tarde de ese día, cuando el jonrón de Marco Williams superó la valla del jardín central, los Riverside High Eagles se proclamaron campeones estatales, y sus nombres quedaron grabados para siempre en los libros de récords como el equipo de una pequeña ciudad que había demostrado que el corazón podía triunfar sobre el dinero. Lo que ninguno de ellos sabía era que su victoria había trastocado algo más que las esperanzas de campeonato de Sacramento Prep. Y a medianoche, todos estarían muertos, víctimas de personas que habían apostado contra su integridad y perdido más de lo que podían permitirse pagar. 15 de mayo de 2005. 4:47 de la tarde. El sonido del bate de Marco Williams al conectar con la bola rápida 2-2 resonó en el estadio municipal de Sacramento como un trueno que anunciaba la llegada de algo milagroso.
La pelota voló por encima de la valla del jardín central, llevando consigo los sueños de una pequeña ciudad que había esperado 75 años para proclamarse campeón estatal. Mientras Marcus recorría las bases con los brazos en alto en señal de triunfo, los Riverside Eagles salieron en tropel de su banquillo en una celebración que se repetiría en la televisión local durante semanas. El entrenador Frank Martinez se quedó en tercera base con lágrimas en los ojos, viendo cómo sus jugadores se amontonaban en el home plate con esa alegría pura que solo se siente al lograr algo que todo el mundo decía que era imposible. La entrega del trofeo del campeonato se produjo en medio de un torbellino de cámaras y felicitaciones. Jake Sullivan, que aún llevaba el uniforme manchado de sangre por haber deslizado la carrera del empate en la octava entrada, levantó el trofeo dorado por encima de su cabeza mientras los flashes capturaban el momento para la posteridad. Thomas Chen agarró su casco de bateo, el mismo que había llevado cuando había conectado el doble decisivo que preparó el heroico turno al bate de Marcus. No puedo creer que lo hayamos conseguido, le susurró Danny Rodríguez a su padre mientras el equipo posaba para las fotografías oficiales. A sus 16 años, estaba experimentando por primera vez la inmortalidad deportiva y comprendía por primera vez por qué su padre había dedicado su vida al entrenamiento. Ya no eran solo jugadores de béisbol. Eran leyendas. La celebración en las gradas fue igualmente emotiva. Los padres que habían conducido 4 horas hasta Sacramento lloraban y abrazaban a desconocidos, unidos por la alegría compartida de ver a sus hijos lograr algo que definiría el resto de sus vidas. La señora Chen sostenía una pancarta escrita en inglés y en chino, Thomas Chen, el sueño americano. La señora Williams se aferraba al brazo de su marido mientras veía a su hijo ser entrevistado por periodistas deportivos que querían saber cómo un chico de los barrios marginales de Riverside se había convertido en campeón estatal, pero fue la decisión tomada durante la cena posterior al partido la que sellaría su destino. El plan original era pasar la noche en Sacramento, para que el equipo descansara antes del largo viaje de vuelta a casa el domingo por la mañana. Sin embargo, los jugadores votaron por unanimidad volver esa misma noche, ansiosos por compartir su triunfo con los aficionados de su ciudad natal que los habían apoyado durante toda la temporada. Entrenador, queremos volver a casa esta noche, anunció Jake Sullivan cuando el equipo terminó de cenar en un asador local. Todo el pueblo nos está esperando. La señora Patterson, del restaurante, dijo que lo mantendrá abierto hasta tarde para que podamos celebrarlo con todos. Frank Martínez dudó. Eran más de las 6 de la tarde, lo que significaba que no llegarían a Riverside hasta después de las 10:30. Los jugadores estaban agotados por la montaña rusa emocional del partido del campeonato, y Pops Peterson ya había conducido durante el turno de la mañana. Pero al ver sus caras, al ver la pura emoción de compartir su victoria con su comunidad, Frank no pudo decir que no. Muy bien, Eagles, dijo, levantándose de la mesa. Vamos a casa como campeones. El equipo subió al autobús escolar azul con una energía que parecía desafiar el agotamiento físico que debían estar sintiendo. Cantaron canciones de lucha, posaron para fotos con sus trofeos y llamaron a sus familiares para compartirles el relato detallado de su victoria. Sarah Kim actualizó las estadísticas del equipo por última vez, registrando los números del partido del campeonato que se conservarían para siempre en los libros de récords de la escuela. Cuando Pops Peterson arrancó el motor y salió del aparcamiento del restaurante, los Riverside Eagles vivían el momento dorado con el que sueña todo deportista de instituto. Eran campeones y se dirigían a casa para una celebración que los recibiría como héroes. Ninguno de ellos sabía que personas poderosas habían apostado millones de dólares contra su victoria. Y ninguno de ellos podía imaginar que su negativa a dejarse corromper les costaría todo, incluidas sus vidas. 15 de mayo de 2005. 8 de la noche. El autobús de los Riverside Eagles atravesaba las estribaciones de Sierra Nevada mientras el crepúsculo pintaba el paisaje californiano con tonos dorados y púrpuras. El entrenador Frank Martínez miró su reloj y sonrió, iban bien de tiempo, deberían llegar a casa a las 10:30 para recibir la bienvenida de héroes que todo el pueblo había estado preparando desde la séptima entrada. Entrenador, ¿cuándo hablamos con el señor Foster? Preguntó Jake Sullivan desde su asiento detrás del conductor, aún aferrado al trofeo del campeonato como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Cada 90 minutos, respondió Frank, sacando su teléfono plegable. Ahora mismo, de hecho. La llamada al director deportivo Jamie Foster fue bien. El equipo iba bien de tiempo. Los jugadores estaban cansados, pero emocionados. La llegada prevista al Instituto Riverside seguía según lo previsto.
Todo normal para un equipo campeón que regresaba a casa con la gloria. Lo que Frank no sabía era que la llamada estaba siendo monitoreada por personas que tenían planes muy diferentes para el regreso a casa de los Riverside Eagles. A las 9:30 de la noche, cuando llegó y pasó la hora prevista para el contacto sin que hubiera noticias, Foster inicialmente no se preocupó. La cobertura celular en las montañas era irregular y las celebraciones de los campeonatos a veces se alargaban. Pero a las 11 de la noche, cuando el autobús debería haber llegado y los padres se estaban reuniendo en el estacionamiento de la escuela, la preocupación se convirtió en alarma. Foster intentó llamar al teléfono de Frank repetidamente, pero cada intento iba directamente al buzón de voz. Él mismo condujo por la ruta prevista, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal del familiar autobús escolar azul. Otros padres se unieron a la caravana de búsqueda, con los faros de sus coches atravesando la oscuridad de la montaña como plegarias desesperadas. A las 6:23 de la mañana del 16 de mayo, la piloto de helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California, Sandra Morrison, vio algo que la llevó a pedir refuerzos por radio. A 15 millas de la autopista 50, en un terraplén empinado por el que debería haber sido imposible circular con un autobús escolar, vio los restos volcados de un vehículo azul que coincidían con la descripción del autobús del equipo de Riverside desaparecido. La operación de rescate requirió equipo especializado y equipos de rescate de montaña para llegar al lugar del accidente. Cuando finalmente descendieron en rapel hasta el autobús volcado, lo que encontraron desafiaba todas las suposiciones sobre accidentes de tráfico y supervivencia. El autobús estaba estructuralmente intacto a pesar del vuelco. Las ventanas estaban destrozadas, pero el marco se mantenía unido. En el interior, los trofeos del campeonato estaban asegurados en sus asientos, sin daños por el accidente. Las pertenencias personales, teléfonos móviles, carteras, chaquetas del equipo, permanecían exactamente donde deberían estar si los pasajeros las hubieran llevado puestas o consigo durante el impacto. Pero no había pasajeros. Ni cadáveres. Ni sangre. Ni pruebas de que hubiera 21 personas dentro del autobús cuando se estrelló. El capitán David Hess, jefe del equipo de rescate, había trabajado en cientos de accidentes, pero nunca se había encontrado con algo así. Es como si se hubieran evaporado, comunicó por radio al mando. Todo lo demás está aquí, sus cosas, los trofeos, incluso un sándwich a medio comer en uno de los asientos. Pero no hay personas. La escena no tenía ningún sentido lógico. El autobús se había desviado de alguna manera 15 millas de la carretera principal, por un terreno que debería haber sido imposible de transitar, y se había estrellado en un lugar invisible desde cualquier carretera. No había marcas de derrape que indicaran que el conductor hubiera intentado evitar el choque. No había fallos mecánicos que explicaran la pérdida de control. No había pruebas de que hubiera otro vehículo involucrado. Lo más inquietante de todo era que no había huellas que se alejaran del lugar del accidente. En el suelo blando que rodeaba el autobús volcado, los perros de búsqueda no encontraron rastros de olor. Los helicópteros que rastreaban la zona salvaje circundante no vieron señales de personas que pudieran haber huido del accidente. El informe oficial de la Patrulla de Carreteras de California concluiría finalmente que el equipo de béisbol del Instituto Riverside había muerto en un trágico accidente de autobús, y que sus cuerpos habían sido dispersados por la fauna salvaje en un terreno demasiado difícil de rastrear a fondo. El caso se cerraría como una muerte por accidente de tráfico sin implicaciones penales. Pero esa conclusión oficial era una mentira diseñada para ocultar la verdad sobre lo que realmente les había sucedido a 21 personas cuyo único delito fue negarse a ser corrompidas por delincuentes que habían apostado contra su integridad. El autobús vacío era la prueba de algo mucho peor que un accidente de tráfico. Era la prueba de un asesinato en masa que los poderosos necesitaban que el mundo creyera que nunca había ocurrido. 17 de mayo de 2005. Amanecía sobre la mayor operación de búsqueda y rescate de la historia de California, con 300 voluntarios repartidos por 500 millas cuadradas de la zona salvaje de Sierra Nevada, buscando cualquier rastro de 21 personas que habían desaparecido sin explicación alguna. Los Riverside Eagles se habían convertido en algo más que personas desaparecidas, eran el símbolo de la peor pesadilla de cualquier padre. La detective María Santos coordinó la búsqueda desde un puesto de mando establecido en el lugar del accidente, estudiando mapas que mostraban un terreno tan accidentado que podía ocultar a un ejército.
A sus 34 años, había trabajado en docenas de casos de personas desaparecidas, pero nunca en uno en el que todo un autobús lleno de gente hubiera desaparecido sin que hubiera problemas mecánicos, errores del conductor ni ninguna explicación lógica de cómo había llegado a un lugar tan remoto. Hay algo que no cuadra en esta escena, le dijo Santos al agente especial del FBI Guillermo Hayes, que había sido asignado al caso debido a la posibilidad de que se tratara de un secuestro de menores. Nunca he visto un accidente con vuelcos sin rastros de sangre, especialmente con 21 ocupantes. Estos niños deberían haber resultado heridos, estar asustados y haber dejado rastros de su presencia. La operación de búsqueda desplegó todos los recursos disponibles. Helicópteros con equipos de imagen térmica escanearon el desierto en busca de señales de calor corporal. Perros de búsqueda entrenados para detectar restos humanos trabajaron en cuadrículas a través de bosques y barrancos. Especialistas en rescate en cuevas exploraron áreas subterráneas donde los sobrevivientes podrían haber buscado refugio. Pero fueron las pruebas que no encontraron las que hicieron que el caso se volviera cada vez más misterioso. No había huellas que se alejaran del autobús. No había ropa rasgada enganchada en las ramas. No había señales de que alguien hubiera intentado salir del cañón donde se había estrellado el autobús. El equipo campeón simplemente se había evaporado, dejando atrás solo sus pertenencias y trofeos. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Padres que nunca se habían conocido se convirtieron en amigos para toda la vida, unidos por un dolor compartido. La familia Martínez organizó grupos de búsqueda todos los fines de semana durante meses. Los Sullivan contrataron investigadores privados que les costaron sus ahorros para la jubilación. La familia Chen, devastada por la pérdida de su único hijo, regresó a Taiwán cuando las búsquedas no dieron más que falsas esperanzas. Al tercer día, los buscadores comenzaron a encontrar pruebas que deberían haber proporcionado respuestas, pero que solo sirvieron para profundizar el misterio. El casco de bateo de Thomas Chen fue descubierto a 2 millas del lugar del accidente, sin mostrar daños compatibles con un accidente de autobús. El anillo de campeón de Marco Williams fue encontrado cerca del lecho de un arroyo, pulido y limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. El descubrimiento más extraño fue el cuaderno de estadísticas de Sarah Kem, encontrado enterrado bajo las hojas con páginas arrancadas siguiendo un patrón que sugería que alguien había eliminado información específica. Las páginas restantes contenían informes detallados de exploración y estadísticas del equipo, pero faltaban los registros financieros que Sarah había llevado para controlar los gastos del equipo y los esfuerzos de recaudación de fondos. El investigador privado Thomas Morrison, contratado con los recursos reunidos por la familia, descubrió información que las fuerzas del orden parecían reacias a investigar. Morrison descubrió que, 3 días antes del partido del campeonato, un hombre desconocido se había acercado a Jake Sullivan en una gasolinera cerca de la escuela y le había ofrecido $50,000 para asegurarse de que el partido se mantuviera reñido. Jake había denunciado el incidente al entrenador Martínez, quien se había puesto inmediatamente en contacto con los administradores de la escuela. Pero no había constancia de esa denuncia en los archivos oficiales. No había documentación que indicara que Trevor Sarha hubiera alertado a las autoridades sobre posibles intentos de amaño del partido. No había pruebas de que nadie se hubiera tomado el intento de soborno lo suficientemente en serio como para investigarlo. Las conclusiones de Morrison dibujaban un panorama en el que un equipo campeón había sido blanco de intereses relacionados con las apuestas y se había negado a cooperar. El momento de su desaparición, inmediatamente después de una victoria inesperada que había costado millones a los corredores de apuestas ilegales, sugería motivos que iban mucho más allá de la violencia aleatoria o los accidentes de transporte. Sin embargo, todas las pistas que Morrison desarrolló parecían chocar contra muros burocráticos. Los testigos que habían visto vehículos sospechosos cerca de la escuela de repente no recordaban los detalles. Los registros telefónicos que podrían haber mostrado la comunicación entre los miembros del equipo y personas desconocidas misteriosamente no estaban disponibles. Incluso los registros de mantenimiento de la empresa de autobuses desaparecieron de sus archivos. En septiembre de 2005, la búsqueda oficial se suspendió discretamente. Se informó a las familias de que sus seres queridos habían fallecido en un trágico accidente y que sus cuerpos se habían perdido en un terreno salvaje demasiado vasto y peligroso para recuperarlos. Se celebraron servicios conmemorativos sin los restos, lo que dejó a los padres sin poder cerrar el duelo. Pero las pruebas que Morrison había reunido sugerían algo mucho más siniestro que un accidente de tráfico. Los Riverside Eagles no habían muerto por un fallo mecánico o un error del conductor.
Habían sido eliminados porque se habían negado a corromperse, y su integridad había amenazado a personas lo suficientemente poderosas como para hacer desaparecer sin dejar rastro 21 vidas. 19 años es mucho tiempo para llevar el dolor de no tener un cuerpo que enterrar, una tumba que visitar, ni pruebas concretas de que las personas que amabas realmente hayan fallecido. Las familias de los Riverside Eagles aprendieron que la esperanza puede ser tanto una bendición como una maldición, ya que mantiene vivo el corazón mientras destruye lentamente el alma. Elena Martínez había envejecido 20 años en la década posterior a la desaparición de su marido y su hijo. Cuando era una joven madre de 35 años, había estado organizando la fiesta sorpresa de cumpleaños del entrenador Frank y ayudando a Danny con sus deberes de álgebra. En 2015, era un fantasma de sí misma, rondando el campo de béisbol donde su familia había pasado sus momentos más felices, esperando un milagro en el que las personas racionales habían dejado de creer. Van a volver a casa, les decía a sus hijos supervivientes cuando le rogaban que aceptara que papá y Danny se habían ido. Lo siento. Las madres sabemos estas cosas. El campo de béisbol del Instituto Riverside se había convertido en un santuario. Los números 15 y 7 de las camisetas, los de Frank y Danny Martínez, fueron retirados y pintados en azul y dorado en la valla del campo. Una placa de bronce cerca del banquillo enumeraba los 21 nombres con la inscripción: se han ido, pero no los olvidamos. Águilas para siempre. Pero Elena sabía la verdad que el memorial no podía reconocer: sin los cuerpos, sin pruebas de su muerte, su familia existía en un limbo que hacía imposible la curación. Los padres de Jake Sullivan habían tomado un camino diferente para superar su dolor. Habían creado un fondo de becas que había crecido hasta superar los $200,000, con el que apoyaban a jóvenes atletas que encarnaban la integridad por la que su hijo había dado la vida. Pero, en privado, Jim Sullivan se emborrachaba casi todas las noches, atormentado por sueños en los que su hijo le pedía ayuda desde lugares a los que no podía llegar. La familia Chen había regresado a Taiwán en 2007, incapaz de soportar los constantes recuerdos de la ausencia de Tommy. La señora Chen había sufrido una crisis nerviosa tras el tercer aniversario del funeral, y los médicos recomendaron alejarla de los entornos que le provocaban recuerdos traumáticos. Vendieron su casa de Riverside a la familia Martínez por un precio muy inferior al del mercado, pidiendo solo que alguien que entendiera la pérdida cuidara el jardín donde Tommy había practicado su swing. La detective María Santos se había jubilado en 2015, pero nunca había cerrado el caso Eagles en su mente. 20 años en las fuerzas del orden le habían enseñado a reconocer cuando las pruebas no coincidían con las conclusiones oficiales, y la desaparición de Riverside violaba todos los principios de investigación criminal que había aprendido. Su garaje contenía cajas de archivos, fotografías y declaraciones de testigos que pintaban un panorama muy diferente al de la teoría del accidente de tráfico que había satisfecho a sus superiores. La investigadora más persistente era Jessica Martínez, la nieta de Frank, que había nacido 3 meses después de la desaparición. Al crecer, había estado rodeada de historias sobre el abuelo y el tío que nunca había conocido, desarrollando una obsesión por la arqueología que su familia creía que estaba relacionada con su necesidad subconsciente de encontrar las piezas que faltaban en su historia. En 2020, Jessica era estudiante de posgrado en la Universidad de California en Davis, especializada en arqueología forense y casos de personas desaparecidas. Sus profesores destacaban su inusual intensidad al trabajar con restos óseos y su asombrosa capacidad para interpretar escenas del crimen que otros habían descartado. Lo que no sabían era que Jessica se estaba preparando para resolver el caso más importante de su vida. Las ceremonias conmemorativas anuales continuaron celebrándose cada 15 de mayo, atrayendo a un público cada vez más reducido a medida que pasaban los años y las familias se mudaban o fallecían. Pero un grupo reducido siguió fiel a la memoria de las 21 personas que habían representado lo mejor de la América rural. Elena Martínez, que ahora se acercaba a los 60 años, seguía organizando las ceremonias con la determinación de alguien que se negaba a dejar que los héroes cayeran en el olvido. Los beneficiarios de las becas conmemorativas solían hablar en estas reuniones, jóvenes atletas que continuaban con el legado de integridad y excelencia de los Eagles. Pero ni siquiera estos momentos inspiradores podían llenar el vacío dejado por las preguntas sin respuesta y los muertos sin enterrar. En 2023, Jessica Martínez presentó su propuesta de tesis, Enfoques arqueológicos para la investigación de casos sin resolver de personas desaparecidas en la región de Sierra Nevada. Su asesor académico aprobó la investigación, sin saber que su alumna planeaba utilizar técnicas forenses de vanguardia para resolver la tragedia de su propia familia.
Los detectores de metales que Yaseka llevaría al cañón no eran solo herramientas de investigación. Eran instrumentos de justicia, diseñados para encontrar la verdad que había permanecido enterrada durante 19 años bajo el suelo de California y las mentiras oficiales. 19 de marzo de 2024. 8:23 de la mañana. La excavación en el sitio de detección de metales había revelado más de lo que Jessica Martínez y el Dr. Chen podrían haber imaginado en sus peores pesadillas. Lo que había comenzado como una investigación arqueológica se había convertido en una escena del crimen que reabriría el caso de personas desaparecidas más famoso en la historia de California. 21 conjuntos de restos humanos yacían dispuestos en filas sistemáticas, enterrados con una precisión que sugería experiencia militar o profesional. Cada cuerpo había sido colocado cuidadosamente, con las manos cruzadas y los efectos personales colocados deliberadamente cerca. No se trataba del entierro aleatorio de víctimas de accidentes, sino del entierro organizado de víctimas de asesinato por parte de personas que habían tenido tiempo, equipo y un plan. La doctora Chen se puso en contacto con el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, con la voz temblorosa mientras intentaba explicar lo que habían descubierto. Tenemos múltiples restos humanos, posiblemente relacionados con la desaparición de la escuela secundaria Riverside en 2005. Tienen que enviar inmediatamente a detectives de homicidios y al forense. En cuestión de horas, el remoto cañón se transformó en una enorme escena del crimen. La cinta amarilla acordonó el lugar del entierro mientras los antropólogos forenses trabajaban con precisión arqueológica para documentar cada detalle. Los fotógrafos de la escena del crimen capturaron ángulos que se analizarían durante meses. Y Jessica Martínez se sentó en una silla de camping, observando cómo los investigadores descubrían la verdad que su familia había estado buscando durante 19 años. La detective del sheriff Patricia Moore había leído los expedientes originales del caso mientras se dirigía al lugar. Se había dado por muertos a los Riverside Eagles en un accidente de autobús y sus cuerpos nunca se recuperaron a pesar de las exhaustivas búsquedas. Pero las pruebas esparcidas por el suelo del cañón contaban una historia muy diferente. Estas personas fueron ejecutadas, le dijo la doctora Amanda Walsh, antropóloga forense, a la detective Moore tras su examen preliminar. Múltiples heridas de bala en la cabeza y el pecho. Asesinatos profesionales, no violencia aleatoria. Y el entierro muestra organización, esto requirió planificación, equipo y múltiples perpetradores. Los efectos personales recuperados de la tumba pintaban un cuadro desgarrador de vidas jóvenes truncadas. El anillo de campeón de Jake Sullivan, todavía en su dedo esquelético. El casco de bateo de la suerte de Thomas Chen, enterrado junto a su cráneo. El brazalete de capitán del equipo de Marco Williams, conservado de alguna manera después de 19 años bajo tierra. Pero fue el cuaderno de entrenamiento del entrenador Frank Martínez el que proporcionó la prueba más crucial. Enterrado en una bolsa de plástico para preservarlo, el cuaderno contenía registros detallados de las propuestas de apuestas que el equipo había rechazado en las semanas previas al campeonato. Nombres de personas que habían ofrecido sobornos. Cantidades de dinero que habían sido rechazadas. Amenazas que se habían hecho cuando no se pudo corromper al equipo. Denson Torino, leyó el detective Moore en el cuaderno. Se acercó a Jake Sullivan el 10 de mayo. Le ofreció $50,000 por perder por menos de 3 carreras. Jaque se negó. Torrino dijo, los chicos que no saben cuál es su lugar a veces desaparecen. El nombre de Denson Torrino le resultaba familiar a Moore por sus investigaciones sobre el crimen organizado. Era un mafioso de nivel medio sospechoso de dirigir operaciones ilegales de apuestas deportivas en toda California. Según se informa, su red de apuestas había perdido millones cuando equipos poco favoritos, como el Riverside High, derrotaron a equipos muy favoritos que se consideraban apuestas seguras. Jessica Martínez observó cómo los investigadores fotografiaban los restos de su abuelo y finalmente comprendió por qué su familia nunca había encontrado la paz. Los Riverside Eagles no habían muerto en un accidente de autobús. Habían sido asesinados por su integridad, asesinados por criminales que no podían aceptar que un grupo de adolescentes se hubiera negado a ser corrompido. El descubrimiento reabriría no solo el caso de los Eagles, sino también las investigaciones de docenas de otros, accidentes y desapariciones relacionados con las apuestas deportivas en institutos. El cuaderno que Frank Martínez había protegido con su vida sacaría a la luz una red de figuras del crimen organizado que llevaban décadas utilizando el deporte juvenil como oportunidad para apostar.
Mientras el sol se ponía sobre el cañón donde 21 héroes habían sido enterrados en tumbas sin nombre, Jessica Martínez comprendió por fin por qué se había convertido en arqueóloga. Había pasado toda su vida preparándose para este momento, el día en que daría a su familia las respuestas que habían buscado hasta morir y se aseguraría de que los hijos del Instituto Riverside High recibieran por fin la justicia que se habían ganado al negarse a transigir. El autobús vacío había sido una mentira diseñada para ocultar un asesinato en masa. Pero la verdad, enterrada durante 19 años bajo el suelo de California, los liberaría por fin. 25 de marzo de 2024. La detención de Vincent, Vinny, Torrino en su ático de Las Vegas conmocionó a las redes del crimen organizado en todo el oeste de Estados Unidos. A sus 73 años, Torrino creía que su papel en los asesinatos de Riverside High había quedado enterrado para siempre, al igual que las víctimas. Se equivocaba. Las pruebas del cuaderno del entrenador Martínez proporcionaron a los investigadores una hoja de ruta hacia una conspiración relacionada con las apuestas que iba mucho más allá del béisbol escolar. La organización de Torrino llevaba décadas atacando sistemáticamente los deportes juveniles, corrompiendo los partidos para generar millones en ganancias ilegales por apuestas. Los equipos que no podían ser comprados eran eliminados como obstáculos para el negocio. Los egos no querían jugar, dijo Torrino a los investigadores durante su confesión, sin mostrar ningún remordimiento por haber ordenado la muerte de 21 personas. Perdí $4 millones en ese partido del campeonato. Los chicos tienen que entender que hay consecuencias por no seguir los buenos consejos. La ejecución sistemática había sido llevada a cabo por 3 socios de Torrino, profesionales que se habían ocupado de problemas similares para la organización. El equipo había sido interceptado tras la celebración de su victoria, transportado a un cañón remoto y asesinado a sangre fría para evitar que revelaran las apuestas que habían rechazado. La detective María Santos, que había salido de su jubilación para ayudar en el caso, finalmente obtuvo respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante 19 años. El accidente de autobús fue un montaje para crear una historia encubierta, explicó a los periodistas. Condujeron el autobús vacío hasta el cañón y lo volcaron para que pareciera un accidente. Luego enterraron los cuerpos a 24 kilómetros de distancia y pasaron 2 décadas felicitándose por el crimen perfecto. Para las familias, el descubrimiento supuso una mezcla de justicia y dolor renovado. Elena Martínez, ahora de 61 años, finalmente celebró un funeral digno para su marido y su hijo, cuyos cuerpos volvieron a la tierra con la dignidad que les había negado durante 19 años. Murieron como héroes, dijo Elena durante su elogio fúnebre. No porque ganaran un campeonato, sino porque se negaron a corromperse. Frank siempre enseñó a sus jugadores que ganar de la manera correcta era más importante que simplemente ganar. Nuestros chicos demostraron que algunos principios valen más que la vida misma. El campo de béisbol del Instituto Riverside High pasó a llamarse Martínez Memorial Stadium, con una estatua de bronce que representa al entrenador Frank con el brazo alrededor del joven Danny. La inscripción dice, los campeones no se hacen con la victoria, sino con el valor de hacer lo correcto cuando nadie mira. Los Eagles del Instituto Riverside High demostraron que algunas victorias merecen la pena morir por ellas. Y 19 años después, finalmente regresaron a casa como campeones. El equipo de béisbol de Riverside High, que se negó a amañar el partido por el campeonato, demostró que los jóvenes deportistas preferían morir antes que comprometer su integridad y, en última instancia, sacó a la luz una red de crimen organizado tan extensa que requirió 19 años de encubrimiento para ocultar el alcance total de sus delitos contra el deporte amateur. Los objetos metálicos enterrados con sus cuerpos finalmente revelaron la corrupción que las autoridades y los intereses de las apuestas intentaron ocultar a toda costa. El cañón que ocultaba los asesinatos sistemáticos se convirtió en un monumento al valor de los deportistas que eligieron el honor por encima de la supervivencia. ¿Cuántos otros equipos yacen bajo suelo estadounidense, con sus asesinatos disfrazados de accidentes? ¿Qué sucede cuando el crimen organizado se centra en atletas que no se dejan corromper? ¿Puede sobrevivir el deporte amateur cuando negarse a hacer trampa se convierte en una sentencia de muerte? Deja un comentario a continuación y cuéntanos, ¿crees que la eliminación de atletas honestos por parte del crimen organizado sigue ocurriendo hoy en día? Dale al botón, me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ver más investigaciones que demuestran que la integridad es más duradera que la corrupción.